Las cosas muchas veces no son como uno quiere que sean, ¿vale? Bien. Ayer, por ejemplo, el vídeo que subí ayer lo hice en alta definición para ver si mejoraba un poquito la calidad de la imagen en lugar de a media, como lo estamos haciendo ahora y como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Y qué sucede? Pues que se tiró, pues no te quiero decir, pues como unas 12 horas o una cosa así, cargándose en YouTube, ¿vale? ¿Para luego qué? Para que luego YouTube lo ajusta al tamaño de calidad que ellos tienen, que debe ser bajo, con lo cual me dio lo mismo el haberlo grabado en alta definición. Lo podía haber grabado perfectamente en baja, lo estoy grabando en media. Luego hablaremos muy poquito, porque estas cosas yo me gusta que investiguéis vosotros. Hablaremos sobre las organizaciones rosacruces que han surgido más o menos del ambiente masónico y os traeré algunos de sus libros más interesantes. Ok, bueno, pues sin más preámbulos pasamos aquí. Hoy, la charla de hoy se titula Todos los falsos dioses. Llevamos generaciones escuchando una misma perorata. Debemos ser más humildes. Somos criaturas mortales y no somos dioses. He ahí la palabra, dioses, pero ¿qué son los dioses? O al menos, ¿qué queremos significar con la palabra Dios o dioses? Desde que el ser humano pisó este planeta, ha sido continuamente engañado por una hueste de seres inmateriales sin alma propia y que fueron construidos por nosotros mismos, para que permitieran la sustentación del teatro cósmico que supone nuestro universo. Esos legisladores o arcontes forman una estructura más o menos piramidal, en cuya cumbre se encontraría el más poderoso de todos, si se quiere decir así, el gran presuntuoso. Todos ellos no son otra cosa que una suerte de inteligencia artificial que fueron ideados con el fin de proteger, en caso de accidente, a los actores, sus propios creadores, nosotros mismos. Dado que el ser humano no posee más memoria que la que le permite su organismo físico, es decir, una sola vida, ha venido considerando que todas esas fuerzas y que paradójicamente salen de su propio espíritu eterno e inmortal, son entidades con vida propia y muy poderosas. Sí, estamos hablando de los dioses antiguos, pero también de los modernos. Sobre todos ellos reina Satán, Aribán, el gran presuntuoso, que se hace pasar por el demiurgo y que viene siendo adorado por muchos miembros de las religiones monoteístas. Existe una única deidad, y que bien podría ser considerada como el gran hacedor de los universos, y que ocupa todo el universo, y que los antiguos gnósticos conocían como el pleroma. Curiosamente, paradójicamente, aunque sea difícil de comprender, todos lo llevamos dentro de nosotros mismos, y no solo en el interior del ventrículo izquierdo de nuestro corazón, que se nos dijo simbólicamente, sino en el interior de todas y cada una de las partículas microscópicas que conforman la colonia celular de nuestro cuerpo físico, pues ese nous o éter no deja resquicio alguno entre ellos. Es la esencia del pleroma. Todo ser o entidad, supuesta entidad, que se nos muestre desde fuera de nosotros mismos como Dios y reclamando adoración, es, no lo dudemos ni por un instante, un falso Dios, porque solo hay un Dios y somos nosotros mismos. Está en nosotros.
Cuando los ateos hablan de que no existe ni Dios, ni dioses, ni nada que se les parezca, sin saberlo, están diciendo una gran verdad. El hombre nace de la carne para morir en la putrefacción de la carne, pero además su personalidad, su alma vinculada a su cuerpo físico, también se vaporiza y se transforma en otra cosa. Luego, el alma también muere y, ¿acaso queda alguna cosa más? La más importante de todas, Dios, nuestro espíritu verdadero que vuela hacia su eón, su estrella física, para unirse en comunión con el conjunto del pleroma que impregna a modo de éter en lo más profundo de su esencia a todas las cosas existentes, visibles o invisibles. ¿Nosotros somos Dios? ¿Acaso? Por supuestísimo. ¿Podemos realizar lo que deseemos? Evidentemente que sí. Pero mejor comportémonos con responsabilidad porque el Espíritu es santo y amor en esencia, y jamás haría daño a nadie en beneficio propio, dado que cualquier perjuicio ajeno no dejaría de ser más que un daño propio. ¿Quién se daría por gusto martillazos en el dedo de una mano? Debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, lo que quiere decir que debemos amarnos igualmente a nosotros mismos y a nuestros semejantes, dado que todos somos una unidad infinita, eterna e inmortal, aunque disgregada. Y la conciencia se salvará si se tiene que salvar. ¿Y eso quién lo decide? ¿Acaso los dioses legisladores, ángeles o demonios? En absoluto. Somos nosotros mismos los que siempre hemos decidido, aunque siempre olvidamos cómo es eso así. Nosotros construimos nuestra propia vida y vidas, así como todas y cada una de las experiencias con las que nos tendríamos que enfrentar. Escogimos, antes de nacer, a nuestros amigos y también a nuestros enemigos, así como hasta la última persona o mascota con la que nos encontraríamos. Sí, sí. Somos tan infinitamente grandes como el propio Creador. Y sin embargo, tan insignificantes en nuestra presencia y apariencia que un simple estornudo de nuestro planeta puede mantener nuestro cuerpo tal y como lo tenemos ahora o mandarlo a dormir al sueño de la muerte. Somos el grano de mostaza que contiene en su interior el árbol del infinito, la deidad absoluta. ¿Acaso somos tan poderosos como para cambiar las condiciones de nuestro planeta y modificar nuestro futuro? Por supuesto, pero no lo haremos, porque nuestro espíritu sabe lo que se hace y que todo debe de ser como es. Y esas preguntas solo se las realiza la personalidad, que está constituida en gran parte de carne corrupta, de materia corrupta. Y solo contiene una muy pequeña y tenue alma que marchará cuando la carne comience su descomposición. Un alma, evidentemente, inmortal. El actor, la actriz que somos, solo recuerda segundo a segundo el libreto que debe de interpretar. Los legisladores o arcontes, esos supuestos dioses, no son más que máquinas que pusimos como apuntadores de la función teatral, con el fin de que nada saliera mal, pero inevitablemente, y dado que Dios, el único y nada omnisciente Dios, es meridianamente imperfecto y en eterna transformación y evolución en nosotros, la ley de Murphy, antes de que Murphy naciera, se cumplió, y lo que podía salir mal, salió mal. El espíritu humano, la entidad conocida como Adán Kadmon, ya vimos que, producto de que el demiurgo entrara en contacto con la creación que él había realizado, se dividió accidentalmente al entrar en una trituradora de vacío, construida por nosotros mismos. Y cada partícula compuesta de dos polaridades, también conocidas como almas gemelas,
se esparcieron por el campo etérico de la burbuja cósmica que es nuestro universo escénico. Dado que lo que no tenía que haber sucedido pasó, los arcontes tomaron el control, como era su deber, y eso viene sucediendo hasta hoy mismo. Ellos tienen el control porque así lo decidimos en su momento, así lo decidió el demiurgo y así lo decidió Adán Kadmon. Por eso decimos que así lo decidimos nosotros. Así los programamos nosotros mismos. ¿Nos siguen protegiendo acaso de algo o quizá hayan planeado por contra algo ladino y perverso? Deberíamos no saberlo, dado que entramos en esta batidora que es nuestro universo, dejando al otro lado nuestra divina y eterna memoria. Pero de vez en cuando, almas gemelas se encuentran y comparten la información de la otra parte del puzzle que cada uno posee, permitiendo conocer hechos que sucedieron antaño y que de otro modo nos habría sido imposible recordar. Si el ser humano, las células humanas, dejásemos de alimentar a las máquinas, a los arcontes, a los legisladores, éstas se desactivarían. Pero como no sabemos nada de nada, seguimos alimentándolas sin cesar, y ellas han terminado tomando conciencia tanto de su existencia como de su verdadera situación, dependiente de sus creadores, nosotros mismos, y han decidido que no quieren dejar de existir, no quieren morir cuando la función tenga que acabar. Y han recreado un bucle sin fin, para que poco antes de que se llegue al final, todo el proceso sea reiniciado de nuevo y el creador no despierte nunca. Y ese proceso está recreado en el juego de la oca. Recordad, el juego de la oca es un juego iniciático y que representa la noria de la que está constituida la vida en este plano de existencia. Bien, queridos hermanos y hermanas, fratres y amigos, sorores, esto es lo que tenemos y ninguna otra cosa más. Esos son vuestros dioses, nuestros dioses, seres que solo con desearlo dejarían de existir, con solo desearlo vosotros, evidentemente, nosotros. Si pudiésemos recordar, nada más importaría, dado que no estaríamos sujetos a ninguna ley natural, ni la fuerza de la gravedad, ni ninguna otra. No solo seríamos como los superhéroes del cine, sino que podríamos crear y destruir mundos y universos completos. Así eres, hombre. Así eres, mujer. ¿Para qué coño necesitas otro Dios? Si lo tienes en ti, dentro de ti, tú eres el único Dios. Bueno, como os dije, os traigo unos libritos. Mirad. Esto es una Rosacruz muy poco conocida porque está asentada solamente en Estados Unidos. Hubo una época en la que también tenía sede en Latinoamérica. La Rosacruz y sus enseñanzas del Dr. Siwemi Klimer. Este hombre se dice heredero de P. Beverly Randolph, que se remonta, era un iniciado negrito, y que se remonta a la época de Lincoln, a la época del presidente Lincoln. Bien, o sea, de la guerra de secesión. Fijaros de cuándo estamos hablando. En realidad, si lo miras bien, tiene una estructura muy similar, muy parecida a la de la Otto. Tiene en su interior una enseñanza gnóstica muy profunda e incluso esa parte interior se denomina Iglesia gnóstica. La Rosacruz y sus enseñanzas. Ahora os voy a enseñar el libro
Rosacruz, que es una novela del doctor Krumheller. Es una novela de ocultismo iniciático. Él no nos engaña. Nos dice que es una novela. Y en una novela se pueden decir cosas reales y se pueden decir cosas fantásticas. Y no tenemos que engañar a nadie. No estamos engañando a nadie. El doctor Krumheller era de origen alemán, aunque estuvo muchísimo tiempo en Hispanoamérica, sobre todo en México, y pasó por España también. También era discípulo de Theodor Reuss y hermano de Rudolf Steiner en un momento determinado, de Frank Hartmann, que sabemos que fue el que trajo, acordaros, el libro famoso de las figuras de la Rosacruz de Oro, y del propio Aleister Crowley. La estructura también es masónica y es su trabajo particular del doctor Krumheller, su trabajo particular, y también tiene en su interior una iglesia gnóstica. Como veis, tenemos dos organizaciones que tienen una relación más o menos con la masonería, y las dos tienen una iglesia gnóstica. Bien, ahora os voy a enseñar un libro que solamente tenemos los iniciados en Amor, Manual Rosacruz. Bien, este es un libro que, por regla general, las personas que se ponen en contacto por primera vez con Amor, con la antigua y mística Orden Rosae Crucis, pues se lo toman al pie de la letra, y empiezan a ver la historia de la Rosacruz, que viene aquí reflejada, que yo no desaconsejo el entrar en Amor, no lo desaconsejo, ni muchísimo menos. Pero sí entiendo de que, bueno, tenemos que tener un poquito de espíritu crítico, y ver las cosas con otra lente, con unas lentes más transparentes, y muchas cosas, todo lo que tiene que estar relacionado con la historia, sobre todo la historia antigua, tomarlo con un poquito como alegoría, como simbología, como algo así, ¿vale? Porque el mantener este tipo de símbolos, este tipo de alegorías como si hubiesen sido reales, como si fuesen ciertas, pues al final termina volviéndose contra ellos. Claro, este hombre funda la Mort en el año 1909, de una franquicia en la que estaban implicados el propio Crowley y el propio Krumheller. Ellos no lo reconocen, pero se puede demostrar que es así. Se puede demostrar y está demostrado. Aunque no tiene mayor importancia. La cuestión es que realmente de masonería más o menos, de Rosacruz masónica más o menos, mantiene el nombre y poco más. Porque las enseñanzas, salvo ya en el interior en su parte interna, que es martinista, pues en realidad no tiene poco de enseñanza, sí, más o menos pseudocientífica o algo así, un poco de la New Age, bueno, y ahora os voy a traer por contra un libro que también es del amor, está escrita por una persona que debe de ser un historiador, o al menos es una persona muy cabal, Christian Revis, Historia y Misterio de los Rosacruces. Y este libro es fantástico, hasta que llega a los últimos capítulos donde empieza a explicar la historia de la Rosacruz moderna, es decir, la historia de la Amor. Es decir, es un libro maravilloso de estudiar y que está a la altura, pues os acordáis de aquel libro que os enseñé del Historión Rosicruciano, de la Rosacruz viva, bien, que os decía que está muy bien, que mantiene toda la verdad, que no oculta nada, que, en fin, todo eso. Pues aquí sucede lo mismo. ¿Qué es lo que sucede en los dos últimos capítulos? En los últimos capítulos, cuando empieza a meterse en la historia moderna y supuestamente ha debido de ir encadenando todo lo que es el conocimiento, el movimiento Rosacruz, hasta llegar a la fundación del amor.
Pues que Christian Revis no quiere perder su prestigio de buen historiador, de persona sensata, y empieza, y disculpadme la expresión, a titubear, a balbucear y a dejar las cosas un poco en tinieblas. Es decir, sin comprometerse para decir alguna cosa que sea mentira o alguna estupidez. ¿eh? Con lo cual él dice la verdad, que en un momento determinado, pues Amor, pues no puede demostrar esa autenticidad, pues porque los documentos se quemaron en un incendio. El incendio sucedió realmente. Que los documentos existieran o no existieran solamente lo sabe el creador del Amor y los que estuviesen involucrados en el asunto. Y eso es todo. Es un libro muy interesante, instructivo, y ya os digo que empieza el hombre y se nota que él escribe muy fluido hasta que llega a la época esta y cuando dice, uy, ¿y ahora y cómo digo esto yo sin comprometer mi prestigio profesional? Y bueno, y entonces se ve ahí unos titubeos, unos balbuceos, no termina de comprometerse. Y claro, y yo lo entiendo y además hace bien, yo tampoco me habría comprometido. Evidentemente no dice que no sea, o sea, él empieza pues eso con un movimiento gnóstico en la época de los egipcios y tal, como realmente viene aquí en el manual Rosacruz. Lo que pasa es que aquí viene completamente explícito, ¿eh? y dicho de una manera muy descarada. Y aquí viene pues de una forma implícita, como un movimiento que se va transmitiendo, un movimiento de pensamiento que se va transmitiendo de generación en generación, hasta que llega el siglo XVII, se constituye lo que es el tema de la Rosacruz, y eso pues va evolucionando en ciertas maneras, se meten, pues lo que os he venido contando hasta ahora. Y hasta que en el 1900, en la de Magindel es anterior, y la de Sigmund Klimer también es anterior. Me parece que es en el 1915, 1916, no me hagáis mucho caso, pero creo que estamos ahí en esa fecha, donde recibe el permiso para fundar la Rosacruz en Estados Unidos. Y me parece muy bien. Se construye. ¿Qué es lo que sucede con estas historias? Porque se construye en Estados Unidos y luego se exporta a Europa. Digo, pero vamos a ver, un movimiento que es europeo. Esto lo único que demuestra es eso, un chiringuito iniciático, coño. Es una cosa europea. Se la llevan a Estados Unidos, la revuelven de ese marketing tan famoso y tan espectacular que ellos tienen, construyen esa famosa estructura piramidal y luego a vendérnoslo como, o sea, es como si nosotros le mandásemos las aceitunas, ¿verdad? Y luego nos venden el aceite. O peor todavía, le mandamos el aceite refinado, ellos lo embotellan y luego nos lo venden como si fuese americano, ¿no? Pues esta es la misma historia. A mí estas cosas me cabrean. Estas cosas me cabrean. Pero bueno, que sepáis que aquí tenemos muy buenas organizaciones Rosacruces. Y esta no ha evolucionado mucho. Es decir, está cambiando muchas cosas para bien. Y este libro es la prueba. Y por este camino es por el que tiene que seguir la Amor. La Amor tiene que seguir por este camino. Por el camino de la verdad. Que su organización fue construida sobre cimientos un poco endebles. Eso lo sabe todo el mundo. Y se puede encontrar en internet y en todas partes. Que se ha constituido en una organización grande, poderosa, evidentemente. Si es que es un negocio. Un negocio donde están metidos todos los cartomantes, todos los videntes, los clarividentes. Es decir, gente que va de alguna manera a buscarse un diploma que avale sus... yo soy Rosacruz y además soy vidente, o kinesiólogo, o coach, o lo que sea. Un respaldo, que respalde un poco sus historias. Eso es lo que nosotros
Nos podemos, o sea, podemos disculparnos si es necesario y nos dicen que nos tenemos que disculpar y me demuestran de que no tengo la razón. Ok, yo lo reconozco. Y ya digo que, bueno, la amor está hecha para un determinado tipo de personas que están en un nivel evolutivo, que yo no digo si más bajo o más alto, están donde tienen que estar y yo no me estoy metiendo ni con ellos ni con la organización, sino que los cimientos eran de barro. Así es que ya sabéis lo que os toca. Hacer más cosas como esta. No sigáis, no sigáis contando mitologías como si fuesen realidades históricas y veréis como todo va a ir genial. Y no os van a llamar ni falsificadores, ni mentirosos, ni embusteros, ni nada por el estilo. Nos van a decir que habéis podido construir una orden maravillosa de una entelequia que estaba ahí en cualquier sitio. Y luego tenemos, para lo que no hay Rosacruz, y si hay Rosacruz es el mío propio, que ya os lo mostraré, aunque como está por todas partes, ¿para qué os lo voy a mostrar, verdad? Que es el libro Rosacruz, Luces y Sombras. Y donde yo intento decir que, bueno, que lo que hay que hacer es un ecumenismo integrante, ¿vale? Pero apartando primero la escoria. Vamos a apartar lo que no vale, lo falso, el engaño, la mitología innecesaria. Todo eso lo apartamos. Y ahora cogemos todo lo que nos une. Incluso aquello que nos separa, pero que nos puede unir, porque sabemos que es verdad. Es decir, tú tienes una parte de la verdad que aquí falta, pues vamos a unir, unimos el puzzle y tenemos una organización. Bien, quizá, bueno, ya sabéis que la verdadera Rosacruz se encuentra en una parte de la esfera reflectora, que es como una especie de como lo que cubre a la célula y que nos separa del pleroma, porque estamos como en una burbuja. Bien, pues esa cáscara de la burbuja es la esfera reflectora, pues ahí hay una porción que es denominada Shambhala, que es la que comunica nuestro mundo real con el mundo real, verdadero del pleroma. Bien. Ahí están todas las organizaciones, incluso también la amor. Y ahí es donde está la Rosacruz. Y ahí es donde están los verdaderos hermanos Rosacruces. En Shambhala. Y eso es todo. Vale, continuaremos. No os preocupéis que esto no ha acabado.